Audio Jungle. Audio Jungle. Perfecto, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar. El martes habíamos estado empezando la parte de análisis en Fourier. Recuerdan que hicimos un repaso sobre, tiempo continuo, y en tiempo continuo tenemos la transformada de Fourier para señales de energía, nuestras señales que no son periódicas, y la serie de Fourier para señales periódicas en tiempo continuo. Habíamos quedado justo aquí. Entonces, en nuestro charco de la parte de señales en tiempo discreto, existe la herramienta para analizar funciones periódicas discretas, que va a ser nuestra serie de Fourier en tiempo discreto. La serie de Fourier en tiempo discreto es algo similar a la serie que teníamos en el dominio continuo, con la limitación o digamos con la característica de que en el tiempo discreto, como en las frecuencias, usando esta base ortogonal de los exponenciales, al tener, digamos, una variable discreta, eso produce la consecuencia que esa función solo tenga n frecuencias diferentes, donde n está asociado al periodo de la función en tiempo discreto que quisiéramos representar. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó. Ahora, entonces, la idea es, si yo tengo, un segundo, a ver, si se escucha, o es que se escucha mal. A ver. No, profe, sí se escucha bien. Ok. Bueno, es que hay gente también en la sala de espera, eso yo creo. Entonces, si yo tengo una función en tiempo discreto, periódica, esa función tiene un periodo n. Para tratar de sintetizar esa función a través de una serie, usando los mismos exponenciales ortogonales que teníamos, que veníamos de Fourier en tiempo continuo, produce una consecuencia propia de la función que al discretizar la variable y solo analizarla en puntos enteros, o sea, cuando n va a ser solo números enteros para los números de muestra, la frecuencia de esos exponenciales se reduce drásticamente a solo n frecuencias diferentes. Todas las frecuencias fuera de ese grupo de n elementos son frecuencias que serán múltiplos de o alias de la frecuencia que está en el rango. Entonces, nuestra serie de Fourier solo se puede desarrollar para ese grupo de elementos n. Entonces se ve como n exponenciales que se van a combinar por sus coeficientes de Fourier para poder darnos nuestras funciones en el tiempo. Entonces, es medio interesante, ojo, digamos lo que aquí está uno como viendo. Tengo una función en el tiempo que tiene n muestras que se repiten de forma periódica. Entonces, por poner una idea, no sé, una funcioncilla, digamos, sencillita, digamos que tiene, para que se pueda dibujar fácil o dar una idea, digamos que esa funcioncilla tiene tres muestras. Tengo una muestra acá, esta y esta. Y tengo un n igual a 3. Entonces esa función con esa periodicidad se repetiría. Y entonces cada tres muestras tendría un ciclo de la función discreta. Cuando lo que estamos definiendo para la serie de Fourier de esa función representará también como una función periódica en tiempo discreto que se vería algo así. Vamos a ver cómo. Aquí estábamos hoy con las muestras. Ahora, si viéramos la idea de la serie, claramente la serie, los coeficientes E sub k también van a poder ser números complejos. Eso va a pasar en esta parte. Entonces, si uno quiere graficar al representar los coeficientes,
Uno puede graficar la magnitud de estos, la fase o la magnitud de los coeficientes al cuadrado, que es muy importante para nosotros porque va a reflejar en las señales de potencia el espectro de densidad de potencia y en las señales de energía el espectro de densidad de energía. Entonces, si yo veo la magnitud del cuadrado, según por definición en la serie, significa que estos coeficientes, las magnitudes se forman en tres coeficientes y que el siguiente coeficiente, el cuarto, va a tener el mismo valor que el coeficiente 3, hace 3 anterior, que esa era la demostración. De hecho, digo que está en la siguiente filmina, que es muy sencilla de ver en el exponencial, que si usted tiene un k'ésimo coeficiente, ese k'ésimo coeficiente será igual en la serie al k'ésimo más n, porque la función que yo estaría viendo en el k'ésimo más n sería la misma. Esos coeficientes son iguales debido a que el exponencial complejo s sub k, que ese sub k son las funciones que estaríamos combinando, es igual en el tiempo a la función s sub k más n. De hecho, eso es lo que hace que solo tengamos n diferentes. Entonces, si tuviéramos esto para acá y lo graficamos, significa que los coeficientes tendríamos, si tú, por nada más voy aquí voy a inventarme algo, digamos, un bosquejo. Si yo tuviera aquí entonces un coeficiente, voy a poner este así, negativo, este positivo y este más alto, ¿ok? C sub 0, C sub 1 y C sub 2. El C sub 3, por la definición de la serie, C sub 3 tendría que valer igual que C sub 1. Y este también tendría que valer igual que C sub 0, este que C sub 1 y este que C sub 2. Entonces, por ejemplo, el C sub menos 1 tendría que ser igual a este valor. El C sub menos 2 tendría que ser igual a este valor. Ahora, si uno ve las dos señales, digamos, la señal en tiempo discreto, el x de n, es una función discreta periódica de periodo n. Y si uno observa el espectro de magnitud de los coeficientes de la serie de esa función, también es una función discreta de periodo n3. Entonces, si uno le quitara los nombres x de n y se cambia magnitud y muestra las dos gráficas, uno dice son como lo mismo, de la misma naturaleza. Entonces estoy pasando una señal en tiempo discreto a ver algo en tiempo discreto. Una pregunta. ¿Ah? El espectro entonces de frecuencias discretas es también infinito. Porque Podríamos considerarlo en ese concepto infinito, pero vea que aquí digamos, es redundante. Esta frecuencia no me está dando información, porque es la misma información que tenemos aquí. Es similar, de hecho calza con lo que vimos al inicio cuando vimos senoides. Si usted tiene un senoide de una frecuencia 3, eso realmente es la misma frecuencia 0. Entonces, linealmente sí tenemos todas las frecuencias, pero fuera del rango fundamental, esas no sirven para nada porque son áreas de las únicas que sí nos representan diferente. Pues, ¿me explico? sí, sí, o sea, entonces se podría solo representar, por ejemplo, de menos uno a uno. Exacto. De hecho, ahora, la preguntilla que quería aquí que visualizaran es, ¿qué diferencia conceptual hay entre observar las muestras, digamos, entre observar 3 muestras acá, porque con solo 3 veo, ya estoy conociendo toda la señal, porque es periódica, ya conozco todo, a ver 3 muestras aquí, o 3 valores de los coeficientes, porque uno ve las señales y uno diría sería como ver lo mismo. Hay algo intrínseco en el fondo que es lo que difiere en información uno de otro.
que si uno observa las tres muestras de la señal en el tiempo, esas tres muestras a mí no me dicen nada a nivel de frecuencia. No me dice si eso tiene tal, si la puedo analizar en como una combinación de esta y esta frecuencia discreta, o si esta y esta. Entonces, al hacer la serie me va a decir, ok, según el periodo discreto y según la tasa que define, entonces ya uno puede trasladar esto hasta el dominio de tiempo, si quisiera, continuo. Estos tres coeficientes significa que el análisis me está diciendo que tiene un poco de esta frecuencia, un poco de esta y otro poco de esta otra. Que eso es lo que significa, digamos, transformar la información a un dominio de frecuencia. Ahora, noten que aquí el rango, digamos, cuando voy desde K sub 0, lo que voy a tratar es como hacer como una línea de tiempo en esa gráfica. Si se puede entender nada más. Pasarme a otro color. Digamos, si yo pongo aquí una línea de tiempo, no una línea de frecuencia. Cuando el K es igual a 0, estoy aquí, en frecuencia 0. Dependiendo de cuánto periodicidad tenga en el tiempo, así tendré el número de elementos en la serie. Si yo tuviera en este caso n igual 3, entonces, ¿cuál sería la siguiente frecuencia? ¿Dónde quedaría la frecuencia de la función? Entonces, vamos a ver. El exponencial sería un e a la j 2 pi 1 entre 3. Y el siguiente sería un e a la j 2 pi por 2 entre 3. Y ahí terminaría. ¿Por qué? Porque el siguiente sería un e a la j 2 pi por 3 entre 3. Esto se cancela y esto sería igual a 1. Igual a 1 sería la misma función que cuando calculamos el e a la 0, que sería de hecho, digamos, e a la j 2 pi 0 entre 3. Entonces vean que con un n igual a 3 solo existen 3 exponenciales diferentes. Ya todos los demás van a caer en estos 3. Ese es digamos, el detalle en sí. Ahora, aquí, bueno, aquí nada me faltó ponerle el n porque sí, estos son funciones. Muestra me daría una función exponencial discreta. Si lo veo de esa forma, yo puedo ver a esto como el omega de la función en tiempo discreto. Si yo lo visualizara el dominio de la frecuencia en términos de omega, aquí estaría la magnitud, digamos, de C sub 0. El siguiente sería 2 pi tercios. Entonces, digamos, por acá estaría la magnitud C sub 1. Y aquí el omega que estaría representando este coeficiente sería 2 pi tercios. El siguiente coeficiente, aquí digamos, uno viene y grafica sería C sub 2. Este sería 4 pi tercios, o sea, el omega que representa este coeficiente sería 4 pi tercios. Y el próximo, digamos, el siguiente, el que uno diría C sub 3, que este C sub 3 tendría que ser igual a este. El C sub 3 estaría en el omega igual a 2 pi. Noten que es exactamente el ancho de frecuencia que conocemos que es útil. Nosotros sabemos que en frecuencias discretas solo existen 2 pi radianes de frecuencias diferentes. Y fuera de un rango de 2 pi, las frecuencias son alias de ese rango. Entonces la serie de Fourier lo que hace es tomar el rango de 2 pi, radianes por segundo, radianes por muestra, o tomar de 0 a 1 si mapeamos esta frecuencia en ciclos por muestra. Y en ese rango, dividirlo en intervalos igual a n. En este caso ve que quedan 3 intervalos. Y en ese intervalo quedarían los coeficientes equidistantes que representarían las frecuencias de la serie de Fourier. Ahora, resolviendo esta sumatoria, la de análisis, pues es la forma de calcular cuánto valdría C sub 0, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Bueno, C sub 3 no, porque sería igual a C sub 0.
Así es como, digamos, funciona la idea de la serie de Fourier si se la aplicamos a una función en tiempo discreto. Solo tiene n funciones que se combinarían para representar la función. Una dudilla, realmente no es que nosotros nos vayamos a poner a dedicarnos a hacer ejercicios de series de Fourier para señales en tiempo discreto. Pero es muy importante entender esta parte para ubicarse en otras cosas que hay que trabajar e implementar. Y en algún momento podría ser necesario trabajar en una serie y sintetizar una función por alguna razón. ¿Ok? Esto ya esa es la demostración que es muy sencilla sobre el exponencial para analizar que cualquier késimo o coeficiente corresponde al mismo coeficiente más n. C sub 0 en el caso anterior era lo mismo que C sub 3 y que C sub 6, que C sub 9, todos serían igual. Ahora, aquí también vamos a llamar a la magnitud de los coeficientes y digamos a esas dos sumatorias, eso es parcial, la relación, pero para tiempo discreto. Del lado izquierdo es la forma de calcular la potencia promedio con las muestras. O sea, tengo la señal, tengo cuántas muestras hay en un periodo, sumo la magnitud del cuadrado del promedio del número de muestras, eso me representa la potencia promedio. O la otra forma es agarrar los coeficientes, los n coeficientes diferentes, agarrar sus magnitudes al cuadrado y sumarlas. Cualquiera de los dos lados representa la potencia promedio y que esa es la relación que define Parseval, que se puede definir tanto en el tiempo como en la frecuencia. Recuerden que llevamos una ecuación de estas para cada una de las transformaciones. Y si graficáramos, es lo mismo. Si venimos y graficamos aquí a esta función de aquí se le llama la densidad espectral de potencia. Nos muestra una distribución de la potencia a nivel espectral. Okay. Ahí terminamos con la serie de Fourier en tiempo discreto. Vamos a desarrollar mucho más sobre ella. Ahora vamos con la transformada de Fourier para una función discreta, de tiempo discreto, pero que no sea periódica, porque la que estábamos viendo era para aquellas que fueran periódicas, pero hay muchos casos de señales de energía que calzan en este asunto. De hecho, en la práctica, cuando uno trabaja con una señal con información, es muy normal que la señal no sea de este tipo. Por ejemplo, un audio de voz, una canción, cualquier tipo de audio, entraría como en una señal de este tipo, porque es de energía, no tiene valores que o sea, se pueden acotar en un rango, pero por su aleatoriedad no es periódica. Entonces, ese tipo de escenarios entran un poco, y de hecho este lo vamos a profundizar con unas cosillas adicionales. Entonces, transformada de Fourier. Esa es la ecuación que nos servirá para pasar del tiempo a una función a su espectro cuando la función es discreta. Noten que se parece muchísimo a la transformada de Fourier continua. Recuerden que la transformada de Fourier era el espectro, bueno, para nosotros sería x de omega mayúscula, era la integral de toda la información en el tiempo continuo por este exponencial. Entonces, nuestra versión en tiempo discreto es, en lugar de tener un exponencial para el tiempo continuo, ahora tenemos un exponencial para el tiempo discreto. En lugar de tener una sumatoria, la integral va a una sumatoria. Resolviendo eso, podríamos encontrar el espectro de una función. Ese tipo de soluciones no son sencillas de abarcar, sobre todo si el x de n tiene muchas muestras. O sea, resolver esa transformada
no es tan fácil. De hecho, ahorita vamos a ver cómo es una de las estrategias más sencillas de calcular X de omega. Hay otra forma. Si uno puede resolver esa sumatoria y llegar a una función que me represente el espectro para X de n, perfecto. Pero no es tan fácil en muchos casos. Ahora, ya nosotros conocemos el comportamiento de las señales en el tiempo a nivel de frecuencia. En tiempo discreto, el dominio de la frecuencia es un dominio de frecuencia donde tenemos un efecto de alias. Entonces, si eso se sigue cumpliendo, tanto lo que acabamos de ver, que eran señales periódicas, como aquí, sabemos que en el tiempo discreto la frecuencia es un solo rango que sirve, fundamental, de un ancho de 2pi, donde normalmente se trabajan, digamos, o de 0 a 2pi, o de menos pi a pi, para tener como un rango, digamos, clásico, o alguna forma estándar de hablar, digamos, para que entre todos se defina que ese es el rango fundamental, entre la mayoría, digamos, de lugares, autores, libros y demás. Y fuera de esos rangos son las frecuencias que se denominarían como las alias. En los espectros, para estos casos, pasa lo mismo. El X de omega va a ser una función periódica. Si usted observara un valor, por ejemplo, el valor que tiene el espectro en 0 tendrá que ser el mismo valor como función en 2pi. Siempre. Si yo lo observara, por ejemplo, el valor del espectro en pi, tendrá que ser el mismo valor en 3pi, por la naturaleza del dominio de frecuencia de nuestras funciones discretas. ¿Ok? Entonces, partimos de ese detallillo, esa es la transformada como función, que esa sería como, sí, la transformada directa. Sigamos a ver otras cositas. Esta ecuación de acá sería nuestra versión en análisis de frecuencia para transformada inversa. Entonces, agarraría un espectro y me daría las muestras en el tiempo que están asociadas a ese espectro. Como este espectro es periódico, recuerden, o sea, eso es parte de lo que acabamos de hablar. La transformada inversa tiene sentido que se integre solo un periodo. Entonces, vean que la transformada inversa, y primero que es una integral, porque aquí omega es una variable, digamos, continua. Eso sí, aquí no tenemos como en las series que estábamos viendo atrás, la variable omega sí es continua. Es algo parecido a lo que sucedió cuando analizamos las señales X de T. Entonces, este espectro es continuo, pero es periódico, ese es el detalle. Entonces, al ser periódico, la transformada inversa solo se aplica como una integral de menos pi a pi y se promedia 1 entre 2pi si estoy en omega. Ahora, fundamentalmente, las transformadas de Fourier requieren el mismo requisito que la transformada de Fourier que conocimos hace mucho en señales y la que repasamos la semana anterior. No todas las funciones de tiempo discreto tienen transformada de Fourier. Esa es la idea. Si notan, la condición que está propuesta ahí es para que el espectro de una función sea limitado, que su magnitud sea menor a infinito. Con esa demostración y un par de pasos más, no vamos a detallar el fondo. Para que un espectro sea acotado, o sea, que exista, que no diverja la función, requiere que la función sea acotada y que sea bajo esa acotación absolutamente sumable. Entonces, esa conexión es muy similar a lo que definíamos como la primera condición de Dirichlet para la transformada de Fourier en tiempo continuo. Aquí también. Lo que quiero recalcar es, no todas las funciones tienen espectro en este mundo, tiempo discreto, igual que el otro. Ahora, existe también nuestra cuarta versión de parser.
Esta parte es importante, por eso se recalca en las 4 versiones, porque la energía en muchas aplicaciones es una característica de información importante de trabajar. Entonces, ahora, si la función es discreta, no periódica, normalmente esos son señales de energía. Entonces, el Parseval que se define aquí va a ser un Parseval que define la energía de una función. Esta es la energía de una función que incluso definimos hace un buen ratillo. La magnitud de la muestra es el cuadrado y sumamos todo. Parseval lo que dice es, si hacemos este otro lado, que es la integral de un periodo del espectro al cuadrado de las magnitudes, eso corresponde en igualdad con la energía de la función. Y funciona perfecto. Este espectro tiene muchas características y notan como las ecuaciones son bastante similares, o sea, voy a volverme aquí un poquito. Aquí. Este espectro, que es el de funciones en tiempo continuo, y este, para calcular el espectro de funciones en tiempo discreto, son como de naturaleza prácticamente son lo mismo, solo que acoplados al dominio, discreto o continuo. Muchas de las características se reflejan en el mismo sentido en ambas transformadas. Por ejemplo, aquí en este espectro también existe que si las muestras son reales de la señal, este espectro tendrá simetría hermítica. Magnitud par, fase impar, parte real par, parte imaginaria par, todas esas cosillas que conocíamos del otro espectro, digámosle así. Un segundito, ahora, teniendo esto, seguimos a esta relación. Esta relación es importantísima entenderla e irse aprendiendo. Esto se conoce como una relación que me permite determinar si una condición se cumple en un dominio, implica que en el otro dominio se cumpla esto otro. O sea, es como conectar. Ven que todos son características. Periodicidad, sabemos qué es qué significa periodicidad o que no sea periódico. Sabemos que es algo discreto o que sea continuo. Entonces, tratemos de reflejar esto, cómo funciona en las 4 transformaciones que acabamos de conocer o recordar. Vamos a ver, ¿qué pasaba con nuestras funciones de este tipo en el tiempo continuo? ¿O qué pasa si esta función no la vemos así? Aperiódica. Uso este ejemplo porque es el más fácil, el que todos más recordamos. ¿Cómo es aprox? Voy a hacer aquí un bosquejo de la representación en frecuencia de una función como esta. Por ser periódica es una serie que se define como armónicos, que son representados por los coeficientes. Esos coeficientes son discretos y no son periódicos, porque más bien van convergiendo hacia cero. ¿Qué pasa con una función que no sea periódica? Lo que se define es una función continua denominada espectro. Ese espectro normalmente también converge hacia cero, pero es continuo y tampoco es periódico. Entonces noten, en un dominio donde la información sea periódica, implica que en el otro dominio la información sea discreta. Calza, ¿verdad? Donde se puede ver como ejemplo en la serie de Fourier continua, para tiempo continuo. Y en un dominio, así se lee estas relaciones, donde la información sea aperiódica, implica que en el otro dominio la información se vea como una función continua. También calza ahí, ¿verdad? Leámoslo al revés también. Si en un dominio la información es continua, según esta relación,
En el otro dominio tiene que ser aperiódica. Noten que en este caso, ambas funciones son continuas en el tiempo. Significa que al trasladar esas funciones a su espectro, a su zona espectral, digámoslo así, a la frecuencia, las representaciones serán aperiódicas. Y verdad que es cierto, ambas son aperiódicas. Total. Pues vean que vacilón como estas relaciones se interpretan. Entonces uno cualquier cosa dice, esto es periódico, entonces su espectro es discreto. O así. Ahora, voy a tratar de mostrar otro ejemplo. Otro ejemplo, aquí no me lo sé tan o sea, es más fácil, pues no hay, es un bosquejo lo que ocupo aquí nada más. En tiempo discreto, si tengo algo que sea periódico, voy a ponerlo así, sencillito. Tengo un X de N que sea periódico, ¿ok? Y yo transformo esto, lo que sea periódico, tiene espectro. Ese espectro se le llega por medio de una serie de Fourier y las frecuencias son discretas. Vamos a tener, si aquí hay un periodo n, en esta parte vamos a tener n funciones de la serie de Fourier que se combinan. Entonces, lo que estábamos viendo un ratito, digamos que si esto pareciera ser de 3 a como un medio de G, digamos que el espectro sería de 3 muestras, así, periódico. Entonces, ahora, si la función no fuera periódica, un x de n, y digamos que es 2 muestras y un 0, y aquí otra más, y ya 0 y 0. Algo no periódico, calza con el que acabamos de definir. ¿Y qué dijimos con este tipo de funciones? Lo que vamos a tener es una función continua que llamamos h de omega. Claramente h de omega también es complejo, tiene fase y magnitud, toda la parte en los espectros tiene fase y magnitud. Pero aquí, aunque sea continua, es periódica. Entonces, vamos a ver si me encaja esto. Eso sería 2pi, 3pi. Entonces, digamos que la función se parece a algo así. Entonces, de 0 a 2pi tiene que haber un espejo, entonces esto debería ser así. ¿Ok? Creo que se entiende el bosque. Este escenario también calza con estas relaciones. ¿Qué pasa cuando en el dominio que estoy partiendo el análisis de la información es discreto? Vean que del lado derecho produce que en el otro dominio la información sea periódica. Entonces es este caso. Si tenemos en un dominio algo discreto, la información en el otro dominio de transformación se corresponderá a una relación periódica. ¿Lo ven? Ahora, por ejemplo, este primer caso es una función. Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a hacer el caso A. Si yo tengo esa función es discreta y periódica, según este dibujo o según esta relación que estoy aquí, algo que sea en el tiempo discreto y periódico, ¿cómo sería su espectro? Sin haber conocido, digamos, las herramientas, uno con ese dibujo, vamos a buscar aquí un color diferente. Aquí. El caso A, algo que sea discreto y periódico, entonces, por ser discreto, el otro dominio es periódico. Y por ser periódico, el otro dominio es discreto. Ve que es en la misma línea. Estoy en la misma relación. Hacia allá, en el caso A, por ser discreto, su espectro es periódico. Y por ser periódica la función, su espectro es discreto. Interesante, ¿verdad? Calza perfecto. Ahora, ¿cuál es otro más? Para ver el último. Veámosle este caso E. En este caso E la función es discreta, pero no periódica.
Entonces, según este cuadro, si algo es discreto, el otro lado tiene que ser periódico. Ajá, calza, el espectro es periódico. Y si es aperiódico, en el otro lado tiene que ser continuo. Perfecto. El espectro del otro lado es continuo. Y una última, tomemos, digamos, esta de aquí, la serie de Fourier arriba, impulsillos cuadrados. ¿Qué tenemos en el dominio del tiempo? Algo que es periódico va a producir algo discreto. ¿Ok? Genial. Entonces, ya vemos el caso C. Y algo que es periódico, bueno, ya lo dije, periódico genera algo discreto. Y el otro sería que fuera continuo, por lo cual produce algo que sea periódico. ¿Alguna pregunta en cómo se conectan esas cuatro palabras y cómo de verdad es un asunto de decir, si en la señal que tengo, si la información en este dominio tiene esta y esta característica, al transformarlo o verlo en el dominio contrario, esa señal tendrá que ser así y así. Y calza con nuestras cuatro transformaciones para nuestras cuatro posibles señales de análisis, o que queramos hacer análisis sobre ellas. ¿Estamos? Ok, veamos ahora. Resulta que hay una de las cosas más interesantes que en algún momento, incluso yo, la primera vez, solo digamos que no, que vi estas cosas, fue de las cosas que más impresión me causó, y de hecho va a ser una de las cosas más útiles para ya trabajar en esta parte. ¿Cómo? Ya tenemos funciones en tiempo discreto, tenemos una transformada Z que creo que ya tenemos o sea, vamos a ver, que dominamos bastante, ya lo hemos usado y ya creo que es algo nada nuevo para nosotros. La pregunta es, ¿hay relación entre Z y omega? Y la relación es muy vacilona, interesante. Resulta que si agarramos, vamos a empezar por acá. Vamos a cambiar el toque de este color. Estas cosas van a ser súper útiles para luego, sí, montones. Es que van a ser el centro. Nuestra transformada Z, por definición, es esta. Es una serie de potencias donde los coeficientes de las potencias son los valores de las muestras. Y la base de potencias es un Z a la menos n. Esa serie de potencias, al ser infinita, converge para una región del plano de variables Z. Es un plano complejo y que de forma general se converge en la región anular de un radio R2 a un R1. Eso lo vimos hace poco. Si la función es derecha, convergen de un R1 hacia adentro. Si la función es izquierda, converge de un R2 hacia afuera. Y si es bilateral, entre la intersección de radios y genera un anillo. Ahora, en el plano Z, esa es la parte interesante. Si usted se pone a trabajar en un plano Z, podemos ubicar cualquier punto del plano a través de una representación polar. Entonces, un puntillo aquí del plano lo puedo ubicar en forma polar y vamos a llamar al radio R y al ángulo omega. Ya casi estamos entendiendo por dónde anda el asunto. ¿Sí? ¿Por qué no le llamamos cita? No, llamémosle omega.
para que nos sirva para llegar a una conclusión buenísima. Entonces, trabajando así, que la magnitud de cualquier punto sea r y que el ángulo de ese punto sea omega, cambiamos en la serie a z por ese término. O sea, tomemos la serie que lleva z a la menos n, y este z a la menos n, que esto sería como, vamos a ver, un r e a la menos j, e a la j omega elevado a la menos n. Distribuimos las potencias, y esto queda un r a la menos n y un e a la menos j omega n. Entonces, de este lado, y aquí está agrupados y separados. Si vemos esto de aquí y lo separamos de esto otro, hace un momento atrás, esta ecuación se parece demasiado a la que definimos para la transformada de Fourier. Nada más que la transformada z es como la transformada de Fourier de las muestras de una función, pero multiplicadas por un r a la menos n. De hecho, esa es la relación. Voy a repetirlo. La transformada z que ya conocíamos equivale, de hecho, equivale a la transformada de Fourier de la función, pero multiplicada por un factor r a la menos n, donde r representa el radio de la variable z en ese plano. Si uno dice, entendiendo esta lógica, hay un caso particular donde son iguales. En esta relación, donde la transformada z y la transformada de Fourier son iguales entre sí como funciones. Lo único que necesitaría es aplicarle el caso específico de todo el plano complejo en el círculo unitario. Si yo tomo en ese dominio, porque el círculo unitario es un dominio de puntos sobre ese contorno, y especifico esa condición, la transformada z en esa región es igual a la transformada de Fourier. ¿De quién? De x de n, por supuesto. Esta la idea es de una función que existe en el tiempo. Entonces uno se queda y dice, ok, suave, ¿qué significa esto? Significa que yo, teniendo una función de muestras en el tiempo, podría tener su transformada z y luego aplicarle la condición para encontrar el espectro. Entonces, en la práctica, esta es la forma indirecta más usual de definir el espectro de alguna secuencia. Recuerdan que yo les dije hace un ratito, calcular el x de omega no es para nada tan fácil, usando la transformada directa. Entonces, la ruta usual, ya que las transformadas z son mucho más fáciles para nosotros. Tenemos tablas de un montón de funciones conocidas, manejamos propiedades, manejamos un montón de cosas. Y como ya lo dominamos, esta situación es una de las cosas que más vamos a usar. Pasar del tiempo a z y evaluar el caso especial para decir, ok, y este sería su espectro. Este gráfico refleja entonces una de las ideas sobre este asunto. Vamos a ver. Si usted tiene esta función y calcula la transformada z, la transformada z es una función en variable compleja. Si no hubiéramos estudiado variable compleja, en señales y sistemas estas cosas no serían fáciles de asimilar. Entonces, x de z es variable compleja. ¿Qué significaba variable compleja? Que el dominio está definido en los números complejos y el codominio también. Es una función en 4D. De hecho, las funciones en 4D no las podemos representar en un solo gráfico. Existen técnicas para poder tratar de forma alternativa, mostrar la relación de esa función de forma gráfica. Una de esas formas es graficar magnitud por un lado en 3D y la fase en 3D por otro.
representar la parte real en 3D por un lado y representar la parte 3D de parte imaginaria. Existen otras alternativas que incluso hay unos mapas de color que se pueden utilizar para tratar en un solo gráfico, digamos, de 2 dimensiones, representar a nivel de color y posición en el gráfico la magnitud y la fase de una función. Hay otras estrategias, eso se llama, tiene un nombre, me acaba de ir. Mapas de color, creo, pero no, sí, creo que sí, se me acaba de ir. Entonces hay otras estrategias, pero en el fondo entonces x de z es una función en 4D. Normalmente, ¿recuerdan? Entonces mapeos era una forma de tomar entonces 2 planos, uno del dominio y otro del codominio, y decir, esta región, el dominio, tiene todas sus imágenes, no sé, en este cuadradillo aquí. Entonces, este es el plano Z, donde están las preimágenes, y aquí están las imágenes, y la función f llega ahí. Apunta todas sus imágenes de este otro lado ahí. Eso era lo que hacíamos en mapeos. Ahora, si yo vengo y grafico a x de z, puedo hacerlo en 2 gráficos diferentes. En uno represento la fase de todos los puntos. Aquí abajo, digamos, lo que estoy viendo aquí es el plano Z. Entonces yo podría venir aquí y representar la magnitud de Z. Este es el plano Z entonces. Y aquí el ángulo. Entonces, esas funciones, si yo las grafico, ustedes en superior vieron funciones en 3D. Se ven como planos, como superficies. Entonces, claramente aquí es para tratar de realmente comprender qué se ve en esta gráfica que tengo aquí al lado izquierdo y que hay en esta otra al lado derecho. En esta del lado izquierdo, estoy representando en este plano de 3 dimensiones a la magnitud de alguna función particular. De hecho, esta función particular es una de x, o es un x de z que tiene 2 polos, así. 1 menos p, z a la menos 1, p1. Es esta función que de hecho si la multiplicamos al z por z al cuadrado arriba y abajo, esa función es esta. O sea, tiene 2 polos y tiene un 0 en el origen de orden 2. Esa función la podemos graficar y al graficar esa función, la porción del plano Z, ven que aquí está, aquí va el eje imaginario y aquí está el eje real. Entonces, según esto, aquí estaría el eje, no, perdón, bien, este es el eje real. Nada más que aquí en este filo se ve la escala del eje real. Y en este se ve aquí el eje imaginario. Vean que los polos, aquí dice, son un par de polos que están casi en el círculo unitario, un poquito adentro, y están a 30 grados y menos 30 grados. Significa que si lo viera aquí en el plano nada más Z en 2D, yo veo por aquí el círculo unitario, esos par de polos están acá y un 0 aquí. Para ese gráfico. Entonces, vean que aquí sí tiene sentido. Si yo pongo el eje real positivo allá y el eje imaginario por allá, por aquí abajo voy a tratar, digamos, si aquí va el círculo unitario, vamos a ver si puedo proyectar esto mejor. Un par de colores. Me interesa mucho que esto lo logremos detallar y que le veamos el sentido, porque esa es una de las cosas más valiosas o interesantes y que en su momento, de las que incluso a mí me dio más impacto cuando lo conocí por primera vez.
Estoy tratando de proyectar toda la base. Es un cuadradito de 1 por 1. Bueno, 2 por 2. ¿Ok? Por aquí viene el círculo unitario. No soy tan bueno dibujando, pero... Y aquí sí está dibujado. Es exactamente esto. Por aquí sigue acá. Y está. Es el fondo. Este fondo aquí sí va más plano. Aquí. Entonces, voy a rayarlo aquí. Es el círculo unitario. Este acá es el círculo. Uy, el círculo unitario. Ahora, este círculo unitario en ambos, el polo, digamos, de nuestro ejemplo, hay un polo como por acá y hay otro polo como por acá. Y un cero aquí en el origen. Los dos. Lo mismo para esto, porque este es el lado de acá. Entonces, según lo que vimos atrás, entonces, bueno, perdón, voy de nuevo, era que la función x de omega es igual a la transformada z evaluada en z igual, la magnitud de z igual a 1, que esto es igual al r a la j omega. Esto aplica también para cada componente, porque estos son como funciones, pero son funciones que el valor es complejo. Entonces quiere decir, por ejemplo, que la magnitud del espectro es igual a la magnitud de z, z, evaluado en el círculo unitario. Y lo mismo para la fase. La fase del espectro va a ser igual a la fase de la función z sobre el círculo unitario. ¿Qué significan estas dos ecuaciones? Que son una derivación separada de la ecuación principal. Que si vemos a estas funciones en 4D, que esta es la de magnitud, ¿ok? Nosotros la vemos como una superficie. Esa superficie se distribuye en todo el plano complejo. Solo que ahí estamos viendo una sección de 2 por 2. En todo ese plano complejo, ubíquense como si estuvieran, no sé, en una superficie. Y ven toda la, digamos, como el manto que forma la magnitud de esa función. Claro que donde están los polos, esa función va a diverger hacia el infinito en valor. Entonces vean que aquí se refleja con esos dos espigas, con esos dos conos, como si fueran dos volcanes. Entre más cerca yo estuviera del polo, la magnitud de esa función crece hacia el infinito. Lo mismo pasa con el cero. Vean que justo en el origen del plano Z de abajo, la función vale cero. Así se transformaría si yo tuviera un montón de polos y ceros. Donde hay cero, la magnitud vale cero, y donde hay polos, la magnitud parece como si fuera un volcán. Donde crece la magnitud hacia un valor enorme, divergente. Si usted, digamos, ve esa función en 3D, que es como una superficie, digamos que usted es capaz como de colocarse en la parte superior, aquí, como de esta cajita, colocarse aquí, agarrarlo como si fuera un láser, digamos, piensen así, imagínense, agarran un láser y con ese láser con ese láser cortan la función exactamente donde está marcado el círculo unitario. Cuando cortan esa función, el perfil que se forma va a representar la magnitud de x de omega. Entonces, si me están entendiendo, ¿cómo pensarían que se podría ver ese perfil de ese ejemplo? Bosquejo, pero nada tan mal. Es interesante, incluso noten, cuando usted corta ese perfil, ¿cuánto es el barrido polar que usted hace? Es un barrido polar de 2pi.
Y uno dice, 2pi, ya eso no lo hemos topado acá atrás. 2pi es el rango del dominio en frecuencia de la función periódica, de los espectros. Uno dice, ok, significa que le estoy dando al ángulo la misma interpretación que la fase. Vamos a ver, dije una tontería. Le estoy dando la misma interpretación del ángulo a nivel polar a lo que era la frecuencia de nuestro espectro. Entonces, según esto, ¿dónde estaría el 0 radianes por segundo? Aquí. Entonces, si yo estoy aquí y empiezo a moverme, como a cortar con el láser, ¿cómo se pensaría, por, digamos, ver el perfil del corte? Y lo abro, digamos, lo corto y después lo extiendo así, en 2D. Vamos a ver, yo creo que esto más o menos podría verse así. Aquí algo, tal vez no cero, pero muy cercano a cero. Vea que pi es por acá. Esto es pi medios, esto es 0, 3 pi medios y por aquí 2 pi. Entonces, muy cercano a pi es como casi cero. En cero, debido a los dos polos, esto se va a ver como algo así. El perfil de corte. Aquí en el centro va a tener una magnitud más alta. Los dos polos levantan ahí un poco la magnitud. Aquí estoy pensando en el centro es frecuencia 0 radianes. Entonces significa que esto lo puedo ver como por acá. Los polos tienen ángulo 30 grados. 30 grados es pi sextos. Pi sextos es como por acá. Y como por aquí pi sextos. Claramente noten que los polos no están sobre el círculo unitario. Los polos están un poquito adentro. Significa que la magnitud no llega a infinito cuando yo corto con el láser. Nada más eso sí, es muy pronunciada en este punto y tal vez crece un montón y se ve algo así, por decir un bosquejo. Y esto ya es suficiente porque es un periodo y esto entonces nada más sería una replicación periódica del asunto. Entonces significa que por aquí esto va a ser algo así. Más alto, como algo así. Entonces, esto sería un bosquejo de lo que podríamos ver cuando aplicamos la magnitud de x de omega de este caso. Entonces, vean que verla transformada a través de una función, al analizar esa función a través del círculo unitario, yo puedo interpretar, si es sobre la función magnitud de h de z, interpretar la respuesta en frecuencia de magnitud de esa señal o la representación de magnitud de frecuencia. Y esto mismo se puede aplicar para la fase. Si yo, tenemos que estos gráficos son de magnitud. Si tuviéramos el de fase y lo cortamos sobre el círculo unitario, en el perfil que se forma, representaría la fase, el espectro de fase de la función en tiempo discreto. Entonces, cuando vemos, y eso es lo que vamos a, la parte que ya aquí vamos a empezar a poder ser capaces de interpretar cuando usemos la herramienta de diseño del MAS, creo que es un momento oportuno para ver eso. Porque realmente son de las cosas que ocupo que le logremos dar el mayor sentido posible. Close. ¿Están viendo esta ventanilla? ¿Sí se ve? Vamos para estar seguro. Ok. Esta es una de las herramientas que vamos a usar relativamente pronto para hacer diseño de sistemas discretos con propósito de filtros.
Digamos que yo quiero hacer un filtro IR. Un FIR no, porque un FIR no tiene polos. Bueno, los filtros FIR no tienen polos. En las ecuaciones de diferencia lo vimos hace poco. Todavía no sabemos qué es esta parte de las ventanas. No hemos llegado a la parte de diseño, pero voy a escoger la ventana Butterboard de diseño. Voy a escogerlo un paso bajos. Voy a hacerlo con un orden específico que yo desee. De orden 2. Significa que la ecuación de diferencias tendrá un orden 2 recursivo y por lo tanto tendrá un polo de orden 2. Al ser un polo de orden 2 y paso bajos, le voy a, bueno, voy a trabajar con una frecuencia para, digamos, si fuera audio, use esta frecuencia en el diseño de muestreo. Y le voy a decir que la frecuencia de corte la pongamos, ahí están 10.800, creo que pongámosle en 5K. A ver, ¿qué queda más o menos? Esta es como la ventana de especificaciones. Dependiendo de estas de acá, de estos modos de diseño, a veces aparecen otros factores de especificación. Pero para la Waterboard, estos son los únicos que se definen. De hecho, los que lo vamos a ver. Es muy probable que los de electrónica, ¿no? Ya todos los que estén aquí llevando DCP ya hayan llevado los circuitos integrados analógicos. No estoy seguro si los de computadores llevan un curso donde detallen esto, de circuitos donde ven filtros analógicos. Recuerdan que en filtros, los que sí lo hayan visto, en general, los filtros analógicos se caracterizan por, de acuerdo a su tipo de respuesta en frecuencia, en grupos denominados como filtros tipo Butterworth, cuando la respuesta en frecuencia es de esta forma, filtros tipo Chebyshev, elípticos, que son los tres más comunes. Entonces, vean que por nada son uno de los métodos de diseño que también existen en digital. ¿Por qué? Y eso todavía no lo hemos visto. Más adelante vamos a llegar exactamente a esto. Luego, el diseño de filtros digitales se basa y se construyó en función de los filtros analógicos que existían. Porque, ¿qué existió primero? La parte analógica. Lo digital fue algo, digamos, un desarrollo tecnológico, matemático y demás, digámoslo así, que fue posterior a todo lo que se aprendió en el dominio analógico. Entonces, muchas de las estrategias de diseño se montaron aprovechando todo lo que se sabía sobre filtros y todo el dominio analógico. Por ahí vamos a llegar a entender esa parte, ¿no? Comentar sobre eso. Pero sin entender toda la parte de diseño, solo me interesa, digamos, si yo especifico estas características y le digo que empiece a optimizar el diseño y que intente primero, porque no todos los filtros que yo le pida son posibles. Aquí me está dando la respuesta de magnitud. Vean que entonces sí es paso bajas, está en decibeles. En una frecuencia, él me lo están mostrando en frecuencia en hertz del tiempo continuo. Para esta frecuencia de muestreo, en tiempo continuo, recuerden que es el doble del ancho de banda. Entonces significa para una frecuencia de 44.100, el ancho de banda para el tiempo continuo ronda los 22 kHz. Entonces vean que ese es el ancho de esta gráfica. Incluso yo le podría mostrar aquí que me lo muestre normalizado de 0 a 1. Si yo le muestro normalizado de 0 a 1, no, normalizado de 0 a 1 no era, sí, es que si se lo muestro normalizado de 0 a 1, el lambda no va a mostrar de 0 a 1, bueno, sí, es la misma gráfica, pero escalado como si estuviéramos en F, minúscula. No me lo escala. O no, no, yo creo que no. Ah, es que no terminó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me lo pegó? Se pegó esta ventana. Ah, no, es que me mandó un mensaje, no lo había visto el otro. Claro, si estamos normalizados de 0 a 1, la escala de la frecuencia de corte tiene que estar entre 0 y 1.
Pero no, mejor dejémoslo en hertz. Y que lo termine ahí. Bueno, que lo vuelva a hacer. En este filtro yo puedo ir a ver el plano de la transformada Z, el de polos y ceros. Noten que este plano que está aquí es bastante similar al ejemplo que acabamos de estar viendo. Porque estos dos polos están en estos cuadrantes, significa que aquí hay en la respuesta de magnitud de la transformada Z y hay como dos volcanes. Esos dos volcanes que están ahí, digamos, en la magnitud, cuando se perfila sobre el círculo unitario, ¿dónde vamos a tener la respuesta de magnitud más alta? ¿Dónde están los polos de este lado? Esto, digamos, ¿cuáles son las frecuencias que están cerca de este punto, en 0 radianes? Las frecuencias bajas, porque en el círculo unitario y en el tiempo discreto, ¿dónde están las frecuencias altas? En pi, es la frecuencia más alta, de hecho, o en menos pi, que se llega al mismo punto. Por eso, si yo quiero un paso bajos, vea que el diseño de la herramienta de una vez va a decir, voy a poner los dos ceros en el lado exactamente para atenuar en pi radianes por muestra. ¿Lo ven? ¿Cómo, digamos, lo que vamos a ser capaces, y todavía hay que ver otras cosas, es si yo veo en un filtro el diagrama de polos y ceros, casi que puedo interpretar qué tipo de respuesta en frecuencia tendrá, por lo que estábamos definiendo atrás. Por eso es una de las cosas más impactantes en algún momento, digamos, por primera vez cuando uno visualiza estos detalles. Que antes en señales usted veía un plano de polos así, y uno dice, suave, nada más es un plano de polos y ceros. ¿Ok? Ahora, si me están entendiendo, les voy a dar una pregunta. ¿Qué cambiaría en este diagrama de polos y ceros cuando diseña la herramienta si yo en lugar de pedir un paso bajo le pido un paso alto? ¿Dónde creen que la herramienta de diseño probablemente coloque estos dos ceros? Por supuesto, para atenuar los dos ceros sirven, o sea, donde estén los ceros serán las frecuencias que se atenúen más. Entonces, para que un paso altos normalmente es bloquear frecuencias bajas y en alguna frecuencia en adelante ya permitir un cierto grado de paso. De hecho, aquí podríamos ver la respuesta de magnitud. Ahora, claro, con un orden 2 la respuesta es bastante pobre, digamos, no es un filtro muy, con una banda de paso muy buena, es un filtro muy pequeño de orden 2 por supuesto, esto, pero su comportamiento sí es paso altos. ¿Ok? Entonces, voy de nuevo al plano de polos y ceros. ¿Qué pasa si, bueno, aquí esto se me ocurrió un toque. Vamos a ver, quiero que sea paso altos, pero voy a tratar de ponerlo en una frecuencia muy alta. Recuerden que la máxima frecuencia era 22K. Voy a ponerlo en 15K. Quiero que un filtro empiece a hacerlo más bajo y que trate de ya en 15K tener el punto de corte de la magnitud. ¿Cómo se mueven los polos? ¿Los ven? Si lo subo a 18, es súper interesante ver esto. Si uno ya más o menos se entiende. Entonces, esa es la idea. Nosotros, hacer el diseño propiamente numérico es algo muy complejo. Por eso, incluso casi que si no fuera con una herramienta de diseño sería algo dificilísimo. Pero si yo uso igual una herramienta de diseño y no sé leer o interpretar lo que me está mostrando, es jugar con algo que no tengo ni idea. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera, vean cómo se ve la respuesta de magnitud, ahí, la subí un montón, ¿verdad? El punto de corte. ¿Qué pasa si yo le digo, está bien, póngale 4 polos, pero le voy a permitir que me lo haga más grande? Claramente, si programo eso es más costoso algorítmicamente.
cómo quedarían con 4 donde estarían los polos? Para digamos, el método de optimización de diseño llegó a la conclusión de que ahí, poniendo los 4 polos, y allá, claramente, yo no, eso sí es muy lógico, no pensaría que fuera de otra forma, los 4 ceros juntitos en el origen. Y si lo paso a paso bajos, algo bastante parecido. Si yo bajo esta frecuencia, los va a tratar de correlar lo más cercano para generar. Noten algún detalle. Todos los puntos o estas pruebas de diseño que les estoy pidiendo a la herramienta, aquí dice si es estable o no. Y está asociado a que los polos queden dentro del círculo unitario. Ahora, algo interesante aquí. Si usted tiene este filtro y lo va a programar y tiene este otro, guarden esa imagen de esos 4 polos ahí y guarden ahora veamos estos otros. Si los comparamos, ¿cuál creen que podría tener más problemas de estabilidad cuando tratemos de correr el filtro? Por supuesto que uno así, ¿verdad? Entonces, los filtros que es, digamos, cuyos cortes de frecuencia están muy cercanos a los límites del 0 Hz o de la frecuencia máxima, son filtros que son delicados en la parte de estabilidad. Teóricamente son estables porque los polos están adentro, pero a nivel de implementación, cuando se corren los algoritmos, utilizan, digamos, utilizamos constantes en las ecuaciones de diferencias y los números de muestra que tienen una, digamos, representación numérica finita, por lo cual la exactitud numérica no es 100%. Entonces, al tener una precisión numérica finita, podríamos caer en situaciones problemáticas en algún momento de estabilidad. Son de las cosas con las que nos toparemos cuando uno programa. Y es parte del juego ya cuando hay que intentar echar a andar cosas como de este tipo. ¿Alguna pregunta? Aquí hice un salto en un par de semanas en la materia, pero creo que era interesante conectarlo con lo que estábamos viendo, porque está así, unido de la mano. Z, ¿cómo está relacionado? Z con omega. De hecho, vamos a ver. Cuando ya uno hace la programación, ya hace todo el diseño aquí, ¿qué es lo que uno usa para irse a programar? Esto. Noten que la herramienta de diseño, estos son los A sub 1 y A sub 2, B sub 1, B sub 2, B sub 0. Y vean que la herramienta de diseño está por defecto estructurada para hacerlo. Vean que nosotros le pedimos que hiciera uno de orden 4. Él de una vez no te tira un sistema de orden 4. Él te tira un juego de constantes para programarlo en 2 secciones de orden 2 cada una, porque eso es lo que se hace. Entonces, en lugar de programar el sistema de orden 4 completo, se toma uno de orden 2, se programa y se pone el cascada con el siguiente de orden 2 para generar en equivalente el orden 4. De hecho, esta estrategia de separarlo en secciones y orden 2 y orden 1 son las celdas estándar de diseño, de implementación, perdón.
Es una estrategia dentro de algunas otras cosillas que veremos para buscar entrar en condiciones favorables para lo de estabilidad. Porque exactamente cuando tenemos estos polos así, si programáramos el sistema de orden 4, la probabilidad de tener escenarios de inestabilidad es mayor que si lo programáramos 2 en cascada de orden 2. Entonces, echar a andar uno de orden 12 junto es pegarse un tiro en el pie, como decimos, porque la probabilidad crece enorme en tener problemas de estabilidad. Va por el asunto de precisión numérica, que es parte de la naturaleza de implementar en digitales. Bien. Bueno, no lo va a cerrar, pero sigamos, o ya se cerró. ¿Qué hora tenemos? 18:23. Me he dado cuenta que ya hemos pasado la hora. No, mejor veamos unos 20 minutitos más, 15, y dejamos ahí para continuar la próxima semana. Nos pasamos. Ok. Otras cosillas con esta relación. Aquellas transformadas zetas cuya región de convergencia no contenga el círculo unitario implicará que la transformada de Fourier no exista. Es como obvio, ¿verdad? La idea. Tengo un X de n, ¿correcto? Tengo un X de n, este X de n entonces tendrá una función z, y toda función z tiene una región de convergencia. Si la región de convergencia no incluye el círculo unitario, no tendremos transformada de Fourier para representar al X de n. Solo en algunos casos muy particulares existen algunos X de n que sí tienen Fourier, pero que no tienen zetas, pero que esta no existe, que no tiene región de convergencia. Eso ha hecho la definición que no existe una transformada Z. Pero son muy particulares, como este ejemplo, que esto es una, digamos, secuencia que se parece a una secuencia de una función SA en el tiempo. Esa función SA en el tiempo produce como si fuera un espectro de un cuadrado, una ventanita, omega. Pero esa función SA no tiene transformada Z, porque no tiene región de convergencia. Son muy particulares. Lo normal es, como lo definimos atrás, si no hay Z que tenga convergencia dentro del círculo unitario, no hay espectro. Esa es la regla más que calza en la mayoría de los casos. Algunas secuencias, es un grupito excepcional que vamos a ver que para que quede definido. Algunas secuencias en el tiempo convergen justo del círculo unitario hacia afuera, y que debido a que hay un polo en el círculo unitario. Entonces, para tratar de lograr representar el espectro de esas funciones, vamos a colocar donde estén los polos un delta de Dirac, que de hecho ese es el delta Dirac para usarlo en la frecuencia omega, y poder darle una representación de espectro a esas funciones. Porque son los casos como justo el punto donde están rayando en los que ya no hay. Porque si este es el círculo unitario, magnitud de z igual a 1. Si tuviéramos polos por ahí, la región de convergencia sería todo esto. Sería justo del círculo unitario para afuera. En algunas funciones de ese tipo, acuñando la posibilidad de representar delta Dirac aquí donde están los polos, podemos definirle un tipo de espectro a esas señales. Son como la excepción o ya rayando casi en el límite.
Tres ejemplos de este tipo de funciones son estas. Esas tres funciones tienen polos en el círculo unitario. Incluso funciones conocidas que hemos, digamos, definido en algún momento. Veamos la primera función, que es el impulso de Dirac. No, el impulso discreto, el escalón discreto. Vemos un poquito de lo que aprendimos aquí. Voy a cambiar el color de lo que hemos probado hasta acá. Si quisiera llegar al espectro de esta función o a su representación espectral, ¿qué tendríamos que hacer? El camino complejo, que es el que uno normalmente, esto no es fácil de resolver, es calcular el espectro como la sumatoria de todas las muestras de la función. Esta es la transformada de Fourier en tiempo discreto, porque eso es una función no periódica. Resolver eso es, wow, camino difícil, pero sería una forma. ¿Qué es más sencillo? Tomar al UDN y entonces calcular el x1 de z. ¿Cuál es la transformada z de esa función? Esta transformada z, si la multiplicamos arriba y abajo por z, es igual a z por z menos a. Esta función, si vemos, tiene un polo. Si a es real, a, z menos a, z menos 1. Si es el impulso discreto, es z menos 1. Entonces esta función tiene un polo exactamente aquí en 1, sobre el círculo unitario. Y un 0 aquí. Y como es derecha, converge aquí afuera. Teniendo la transformada z, ¿cuál sería la transformada de Fourier de esta función? Sería tomar la transformada z y evaluarlo en z igual e a la j omega. Que eso significaría todos los puntos sobre el círculo unitario. Teniendo omega entre 0 y 2pi. ¿Qué sería entonces x1 de omega? Sería igual e a la j omega entre e a la j omega menos 1. Así como está, es muy difícil de interpretar la información de esa forma, pero podemos trabajar un poquito esta expresión y verla así. Si aquí abajo factorizo el e a la j omega medios, o sea, la mitad del ángulo del primer exponencial de este de aquí, esta factorización, que la hicimos muchas veces en señales, queda así. Esto que está aquí, si lo divido por 2j y lo multiplico por 2j, esto que está de esta parte es un seno. Entonces esto es igual a un e a la j omega. Voy a subir el exponencial que factoricé arriba como un e a la menos j omega medios. Y aquí abajo nos queda un 2j coseno de omega medios. Coseno no, seno. Perdón, ahí. Probar esto. Sen de omega medios. El J lo podríamos meter en la fase, porque digamos, de alguna forma podríamos interesarnos por la magnitud de la fase. Entonces vamos a meter ese J en la fase. Entonces vamos a ver, esto sería como un medio por 1 entre sen de omega medios. Y aquí un exponencial que quedaría como e a la j omega medios. Y ese j arriba es como si fuera menos pi medios. Así.
Bueno, incluso yo podría decir cómo se vería la respuesta de magnitud de esto sería 1/2 por la magnitud de 1 entre sen de omega medios. Recuerden que la función seno tiene más valores entre -1 y 1. Entonces por eso hay que ponerle aquí la magnitud, porque el seno podría dar valores negativos. Y la fase, entonces la fase sería, el argumento del exponencial complejo sería omega medios menos pi medios. Y habría que agregarle el ángulo de este factor. Porque si este número de aquí es real, positivo, aporta 0 grados. Si es real, negativo, aporta pi. Entonces hay que contemplar ese aporte en la fase de esta componente. Observen, y eso es exactamente el ejemplo asociado a lo que estábamos viendo en su momento, hacia atrás. ¿Cuánto sería, según la función que acabamos de encontrar, la magnitud del espectro en 0? Sería 1/2 por la magnitud de 1 entre 0. Esta función diría que ahí tengo infinito, de hecho es por la existencia del polo. Entonces lo que se hace para poder, en estas funciones que están como en el límite de lo que ya podríamos definirle el espectro, lo que usualmente se hace es, ok, ahí está el trabajo, solo quería desarrollar uno para que vieran cómo entrar, digamos, es pasar de la señal a z y de z a omega. Es definir esta función, pero en el caso omega igual a 0, colocar un delta Dirac que represente la función ahí. Entonces uno diría, en este caso, que la magnitud de h de 1 de omega se definiría como una función a trozos. Sería 1/2 de la función 1 entre sen de omega medios para las frecuencias distintas de 0 entre menos pi y pi. Y sería, en este ejemplo, pi delta de omega para la frecuencia igual a 0. Esa es digamos, la posibilidad matemática que podríamos darle a nivel del espectro a ese tipo de funciones. La parte matemática de cómo saber cuál es la constante correcta que necesitaría uno multiplicar el delta es muy compleja. Está asociada a características del nivel promedio de la señal de tiempo discreto, pero es bien complejo en algunos casos. Entonces, de todos modos, no nos va a interesar. No es que nos vamos a dedicar a calcular este tipo de transformadas. Necesitamos entender esto, porque sin esto va a ser difícil cuando nos metamos a diseño e implementación. La parte ahorita que vimos de Z era genial, y eso va a ser de las cosas más relevantes que necesitamos recordar y usar. ¿Okay? Entonces, la tarea de cómo encontrar ese PIB en este ejemplo, perdón, en este ejemplo, o cómo, vamos a ver, voy a pasarme al otro. El otro, recuerdan que era este, que es como un escalón, pero con la permutación de puntos. Si hacemos el mismo, y si hacemos aquí el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior, llegamos que este escalón, su espectro es este. Ok, pasamos a Z, en Z vemos dónde están los polos. Vean que de hecho este caso, ¿cómo se ve el polo de ese? Vean que ahí está el Z entre Z más 1. Entonces tiene un 0 aquí, pero el polo queda en -1. Entonces converge aquí afuera. Es un caso muy similar, solo que el polo está al otro lado, que acabamos de ver. O sea, que el polo está en el círculo unitario y que está como justo en la frontera donde ya la cosa no funciona. Porque donde funciona perfecto es si los polos están adentro del círculo unitario. En este caso, noten que donde quedará el delta Dirac es en pi, por supuesto, porque ahí es donde está el polo. Y como es periódico, queda un pi, en menos 3 pi. Aquí también, en esta función,
El delta Dirac que tiene que ir en estos puntos estará escalado por pi, que es el 3,14. La tarea de cómo averiguar qué es pi es matemáticamente compleja, que no nos va a interesar entrar más allá. Aquí les cuento es pi. Entonces este ejemplo es muy parecido al anterior. Y el tercero es un coseno de omega n. También, el coseno se le aplica a Euler, se separan dos exponenciales. Y si se trabaja esto, bueno, de hecho, ni siquiera hay que hacerlo, porque podemos ir directo. Ahí existe una transformada z directa. Agarramos la tablita de transformadas, esa función está, la pasamos a z, y de z la pasamos a omega. Y esto que está aquí sería el x3 de omega. Claramente, es una función, son dos polos. El espectro de esa funcioncilla es así. El espectro en el diagrama de polos y ceros. Tiene un polo aquí sobre el círculo unitario y el otro complejo conjugado. El ángulo de este polo es omega 0 y este ángulo de aquí es menos omega 0. Pero pasa lo mismo de lo que estábamos, es plano Z, de lo que estábamos viendo atrás, de que los polos están en el círculo unitario, entonces esos polos dan el mismo problema a nivel de la definición de la transformada de Fourier. Entonces, uno de esta expresión puede sacar la magnitud, pero esa magnitud hay que darle el caso excepcional donde están los polos. Estos dos deltas Dirac, este sería en omega 0, aquí falta tal vez en este gráfico especificar que aquí el delta Dirac se ubica donde están los polos, porque ahí indefinen a la función de h de omega o x de omega. En este caso, noten que esto es aproximadamente pareciera el valor de pi medios, el escalamiento de los dos deltas Dirac necesarios para que se pueda corresponder tiempo con frecuencia, bien, para que la relación, o sea, en el fondo es para que esta relación sea consistente. Aquí le llamamos entonces x3 y x3 de omega. La tarea de cómo saber ese pi medios no es del propósito de lo que queremos ver aquí, de nuevo. Solo son ejemplos para visualizar lo que estamos más o menos viendo en esta parte. Entonces, vamos a repasar o hacer un resumen de esta parte. Pasamos de transformada Z, que fue el tema anterior a esto. Iniciamos el análisis de la parte de transformadas, o análisis de Fourier. En este análisis de Fourier, definimos las herramientas matemáticas necesarias para hacer el análisis de señales en el tiempo continuo, periódicas y no periódicas, y en el tiempo discreto, periódicas y no periódicas, o sea, 4 tipos de funciones de señales, para lo cual aparecen 4 transformadas directas, 4 transformadas indirectas, indirectas, transformadas inversas. Vimos unas relaciones muy interesantes de que si mi información en un dominio es continua y discreta, produce que el otro dominio sea de esta forma y de esta. Esa parte sí vale la pena sentarse a estudiar de nuevo y tratar de volverlo a entender. En cualquier momento yo tenga claro cómo funciona esa relación de características entre dominios. Teniendo eso presente, en las 4 transformaciones definimos la relación de Parseval en cada una. Si tomamos tiempo para definirlo es porque es útil. Y de nuevo, es muy probable que en el proyecto haya que aplicar una de esas. Entonces, las relaciones de Parseval, para cuando somos señales periódicas, se les llaman, se definen o se puede determinar la función de espectro, densidad espectral de potencia. Y cuando son señales de energía que no son periódicas, se les define señales o espectros de densidad espectral de energías. Hay 2 y 2, porque tenemos en las 4, 2 periódicas y 2. Luego
vimos una de las cosas más interesantes, a mi gusto, la relación entre el espectro y la herramienta transformada Z que conocemos, que ya hemos tenido presente desde hace un buen tiempo, que es muy útil y que se usa mucho, y ver cómo entonces conectar esas dos cosas. Estos tres ejemplos nada más es un caso particular de tres señales que, como sus polos quedan en el círculo unitario, no es tan fácil de definir el espectro como tal. Pero se puede hacer digamos, un artilugio ahí matemático para poder, donde da el problema, donde están los polos, ubicar un delta de Dirac. Y matemáticamente eso es consistente. O sea, no es que es un invento porque sí. Con eso ha arreglado para que la relación entre esa función y el espectro se pueda, digamos, hay una relación eh, cerrada, se llama, para que haya una relación cerrada entre dominios. Y eso es lo que tenemos ahorita. Nos hace falta un par de cosas. Por tiempo, va a ser lo que veamos la próxima semana. Entonces, teorema de muestreo, vamos a ver unas cositas del teorema de muestreo, ya lo conocemos, pero vamos a detallar unas cosillas matemáticamente. Y luego vamos a ver propiedades, un poquito, unas propiedades, pero solo las de la transformada de Fourier de señales en tiempo discreto, que es una de la más importante casi. De las cuatro, la que más vamos a utilizar en el estudio de sistemas LTI en frecuencia es la cuarta, la última. Entonces eso va a ser la parte de propiedades de la transformada de Fourier de señales discretas. Y con esas dos cosas terminamos. Recuerden que yo les había dicho que toda esta parte de análisis en frecuencia eran tres películas, o era una serie de tres capítulos. Con estos dos subtemas que faltan, terminamos el primer capítulo. Recuerdan que la segunda parte de la serie era sobre análisis en frecuencia ya para sistemas LTI, conociendo ya Fourier. Vamos entonces ya a tratar de conectarnos entre Fourier, las ecuaciones de diferencias y algunas cosas ya con frecuencia, que nunca lo habíamos hecho hacia atrás en la historia del curso y del curso anterior. Y el capítulo 3 de la serie era la transformada discreta de Fourier, que muchas veces popularmente se le llama FFT. Entonces, en eso vamos a seguir trabajando. Audio Jungle.